Muy buenas noches, nos encontramos con el profesor experto en matemáticas, Álvaro Gómez Castro, con la intención de que hablemos un poco acerca de la evolución y el origen de las matemáticas. En ese orden de ideas, quisiera preguntarle primero, según su criterio, ¿en qué tiempo surge y en dónde la matemática? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta vamos a remontarnos a la época del hombre antiguo, el hombre donde en sus primeros inicios tenía una economía muy básica, pero de todo modo necesitaba los números en transacciones que hacía con otros pueblos. Entonces, desde ese mismo instante, el hombre empieza a necesitar de la matemática y empieza a desarrollarlas a su manera, a su concesión. Podríamos remontarnos en el tiempo entre los años 1900 y 800 antes de Cristo, donde surgen, se puede decir, las matemáticas, y si hablamos de un espacio geográfico, podemos hablar de Mesopotamia, donde es una tierra fértil bañada por los ríos Tigris y Éufrates, y allí se asentaron grandes civilizaciones como los acadios, los sumerios, que luego toman todos estos conocimientos los babilonios, y posteriormente la civilización egipcia. Todas ellas manejaron y fueron desarrolladores en su momento y hicieron grandes aportes a la matemática. Muy bien. Usted habló acerca de la Mesopotamia y la siguiente pregunta va encaminada en qué civilización aportó significativamente en la construcción de una matemática como ciencia. Ya, tenemos que recordar, y me ubico en Grecia, porque en Grecia los filósofos de ese momento pasan de hablar de un mito, o sea, de hacer explicaciones sobrenaturales a fenómenos sociales y naturales, a hablar de la razón. Entonces se pasa del mito a la razón, y por eso me ubico en Grecia, teniendo en cuenta también que allí existían verdaderas escuelas y donde se potencializaba el conocimiento. Entonces por eso podemos decir que Grecia sería una cuna donde se desarrolló en cierta forma la matemática de una manera más sistemática. Muy bien, profesor. Volteando la pregunta, la matemática como ciencia, ¿qué aportes ha hecho a nuestra civilización? Muchos, pero yo destacaría el aporte que ha hecho la geometría no euclidiana, debido a su misma concesión, y que permite hacer cosas que de pronto la geometría euclidiana no lo permite. Por ejemplo, un puente sobre el mar solo puede ser construido bajo modelos de geometría no euclidiana, y no solo es utilizada por los ingeniería civil, sino por muchas otras ciencias que la tienen dentro de su aplicación. Muy bien. ¿Eso significa que la matemática puede ir evolucionando en el tiempo? De hecho, la matemática seguirá evolucionando a medida que el hombre tenga la necesidad de evolucionar. En el momento, remontémonos en tiempo atrás, el hombre necesitaba contar. Hoy necesitamos matemática para lanzar y conquistar el espacio. Entonces, todo problema que se le presente en el hombre en su evolución deberá buscar soluciones y modelos matemáticos nuevos. Muy bien. Para usted, profesor, ¿cuál es el autor principal, el que más le inspira en la matemática? Yo me inclinaría por Pitágoras, por su aporte a las matemáticas, por ese amor extremo que incluso le tuvo la escuela pitagórica a las matemáticas, al punto de que llegaron a afirmar que el principio o arche del universo eran los números, y crearon la escuela pitagórica. Y entonces, dentro de todo este proceso que ellos plantearon, llegaron a crear o inventar los números irracionales. Entonces fue una verdadera revolución la que planteó Pitágoras con su escuela, que hasta el momento es aplicable en el día de hoy. Muy bien, hemos terminado esta entrevista. Le damos muchas gracias a mí. Muchas gracias.